cultivar buenas relaciones. No es lo mismo calidad que cantidad. Creo que los chavos de hoy se confunden y piensan que tener 3,000 contactos es tener 3,000 amigos. Eso no es verdad, ¿no? Ellos son contactos, amigos muy pocos. Hay que tratar de tener mejor calidad en las relaciones interpersonales, con amigos, con esposa, con hijos, con hermanos. Y eso es lo que al final del día ellos identifican después de 85 años, que es lo que te da la felicidad. Hola, soy Iván Ortiz y esto es Eligiendo Futuro, tu podcast de orientación vocacional. En este espacio conversamos con grandes mentes de las carreras universitarias para desmontar mitos y descubrir realidades de cada profesión y así ayudarte a tomar una mejor decisión sobre tu futuro. Bienvenido a Eligiendo Futuro, tu podcast de orientación vocacional. Hoy me siento muy feliz de al fin estar conversando con el maestro Marco Antonio Romero Güemes. Él es abogado y profesor universitario y además de ser alguien a quien yo personalmente admiro mucho, ha sido parte importante en la realización de este proyecto y por eso le agradezco muchísimo que esté aquí. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación y encantado, ¿no? Encantado de ver que tuviste la fuerza, el talento necesario para poder consolidar este proyecto que ya traías en mente desde hace tiempo y que estoy seguro les puede ser de mucha utilidad a muchos chavos que lo escuchen, porque bueno, al final de cuentas esa siempre ha sido tu preocupación, ¿no? Es cómo contribuir y cómo ayudarles y la verdad es que felicidades y esperemos que tenga el mejor de los éxitos. Gracias. Muchas gracias. Estoy seguro que con esta gran charla así será. Gracias por haber aceptado la invitación. Te cuento que en este podcast nos gusta que sean nuestros invitados quienes se presenten. Entonces, ¿por qué no nos cuentas en primer lugar qué carrera estudiaste y un poco de tus actividades actuales? Ok. Bueno, yo estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Yo egresé por ahí del 97, hace como 27 años más o menos. Y desde un año antes, fíjate que me invitaron a trabajar en la Universidad de Guadalajara. Yo hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Migración. Ellos tienen un área jurídica que atiende a los extranjeros. ¿Fue tu primera experiencia con el derecho? Fue mi segunda experiencia, por así decirlo, porque donde hice prácticas era un despacho, pero ya te podré platicar que eso no era lo que tanto me gustaba. Y entonces me invitaron, cuando yo iba terminando mi servicio social, me invitaron y al jurídico de la Universidad de Guadalajara dije, bueno, vamos a ver qué puedo aprender, ¿no? Y entonces yo ahí en la Universidad de Guadalajara empecé a trabajar. Lo que hice es, después de la carrera, estudié una maestría en Derecho Corporativo y Económico en la Universidad Panamericana, en la sede de Guadalajara. Realicé algunos estudios de especialidades en la misma universidad. Hice una especialidad en Derecho Corporativo, una especialidad en Derecho Contractual, en Propiedad Intelectual. También tuve la fortuna de ir a Buenos Aires, hice otra especialidad en Propiedad Intelectual, que es una de las áreas que me apasiona, ¿no? Entonces, todo eso ha sido durante mi trayecto a la Universidad de Guadalajara. Entonces, la universidad me formó en el pregrado, en la licenciatura y en el posgrado también, ¿no? Y me ha dado trabajo. Entonces, tengo trabajando 28 años, poco más de 28 años en la universidad. Trabajé en la oficina de la Abogacía General por 22 años más o menos y desde hace casi 5 años, poco más de 5 años, estoy trabajando en la Secretaría General de la misma Universidad de Guadalajara y ahí soy el secretario técnico, ¿verdad? La universidad, como te podrás dar cuenta con ese esbozo, me ha formado y me ha dado trabajo, ¿no? ¿Y qué tipo de actividades realizas del día a día y cómo se vinculan con tu profesión o cómo tratas de vincularlas tú profesionalmente? La Secretaría Técnica es el soporte del Consejo General Universitario. El Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno. Para quienes nos escuchan, a lo mejor no están tan familiarizados con la vida universitaria. Algo que les podría resultar un poco más común o similar es el Congreso del Estado. El Congreso del Estado funciona en pleno en comisiones. Bueno, pues ese mismo funcionamiento lo replicamos acá en la Universidad de Guadalajara. Ese diseño normativo lo tenemos y entonces tenemos un pleno que son 196 consejeros. Se está incrementando por todos los movimientos que estamos haciendo y funciona en comisiones. Hay comisiones permanentes y comisiones especiales. Y todo lo que ellos tienen que ir acordando, que son planes de estudio, presupuestos, condonaciones, becas, todo ese tipo de cosas lo van haciendo a través de las comisiones y muchas de esas cosas pasan al pleno. Nuestro trabajo es apoyarlos. La universidad tiene dependencias que nos van ayudando en toda esa labor, ¿no? Lo que buscamos es, y ahí es donde entra el tema jurídico, lo que buscamos es que todo el funcionamiento de las comisiones y del Consejo General Universitario se apegue a la norma y respete algo que es muy importante, que es el principio de legalidad. Y ese es el tema jurídico netamente.
De acuerdo. ¿Y qué parte dirías que es la más difícil de ser un abogado de una institución? Fíjate que yo con el paso del tiempo lo visualicé. Yo, como te decía, cuando me invitaron, yo decía, voy a ver qué puedo aprender, sin saber que en realidad iba a ser una escuela excelente, ¿no? Primero la oficina de la Abogacía General y después la Secretaría General. Hoy en día creo que es muy complejo ser abogado de un organismo público centralizado como lo es la Universidad de Guadalajara, porque recibe recurso federal, recibe recurso estatal y genera recursos propios, ¿no? Por las diversas actividades. Y entonces eso te lleva a que como abogado debes de conocer norma federal, norma estatal y norma interna. Y a veces lo complejo es tratar de articularlas, ¿no? Entonces eso te convierte, o más bien te obliga a que tengas que estar estudiando constantemente y eso a veces no es fácil, no hay como mucha conciencia. Hoy ya se habla mucho del tema de la educación a lo largo de la vida, ¿no? Pero yo debo serse sincero que eso fue una de las cosas que yo tuve que aprender en el camino, ¿no? Yo antes visualizaba que acabando mi carrera estaba casi del otro lado, ¿no? Y nada más erróneo que eso, ¿no? Y justo que mencionas tu carrera, me gustaría preguntarte que nos contaras tu historia. ¿Cómo fue ese proceso de elegir derecho? Bueno, podría dividir en dos partes porque creo que hay una que no es no sé si tan común, pero yo me sigo encontrando alumnos que tienen como mucha coincidencia en lo que yo viví hace más de 30 años para elegir mi carrera. Te platico primero de eso y después te platico cómo fue que llegué al aula, ¿no? Perfecto. Fíjate que mi proceso fue un poco caótico. Bueno, yo lo creo así o yo lo veo así porque yo empecé a trabajar de muy joven, ¿no? Desde los 14 años, por diversas circunstancias, empecé a trabajar, no en un trabajo fijo, pero a los 16 empecé ya de lleno a trabajar con un trabajo fijo, trabajaba en bares y discos, era un tema que además de divertirme, ¿cómo se llama? Me daba dinero y a esa edad ya te podrás imaginar, ¿no? Entonces, nunca fui el mejor alumno de mi grupo, pero tenía buenas calificaciones. Cuando empecé a trabajar, la verdad es que empecé a alejar de ese camino. Yo estudié en la preparatoria, o más bien cuando estaba estudiando la preparatoria fue cuando empecé a trabajar. Y entonces la verdad es que en la preparatoria ya no tuve tan buenas calificaciones porque prioricé la fiesta, ¿no? Y el dinero. Y entonces tuve que pagar un precio, como todo en la vida. Y ese primer precio con el que me enfrenté es que no salí en listas la primera vez que hice trámites. Para mí y en mi contexto en ese momento no era una opción pagar una escuela privada. Entonces, no salí en una primera ocasión y empecé a estudiar inglés. En ese entonces, en el contexto, pues imagínate que estamos en los 93, 94. Entonces decían, bueno, pues hay que aprovechar el tiempo. Empecé a estudiar inglés, un poco de computación. Hice una segunda vez trámites y tampoco salí. Se dio la circunstancia de que pude salir de viaje con algunos amigos. Y cuando regresé, fui a Estados Unidos y Canadá. Y cuando regresé, le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar a Canadá. Entonces mi papá se asustó y dijo, no, ¿cómo te vas a ir a Canadá? Si te vas, no vas a regresar y no vas a estudiar, ¿no? Usted está descartando derecho. Yo ya estaba descartando derecho. Yo estaba descartando tal vez, como a lo mejor dicen muchos alumnos, ¿no? Por el momento, voy a calar suerte. Pero ese tipo de cosas me insistía mucho mi papá que de repente a veces uno no alcanza a dimensionar cómo te van a impactar en la vida, ¿no? Y entonces mi papá me insistió, platicamos y dijimos, ok, vamos intentando una vez más, y en esa vez que intenté, salí en listas, ¿no? Entonces, así fue mi proceso de cómo ingresé. ¿Por qué derecho? La verdad es que también debo reconocer, porque también me sigo encontrando con un montón de chavos que están viviendo ahora lo que yo viví hace más de 30 años. Y la verdad es que yo no tenía tanta claridad en que quería estudiar derecho. Yo quería tener una profesión porque, como te comentaba hace rato, yo tenía la visión. Cuando yo estaba empezando, yo tenía amigos más grandes y uno de esos amigos estudió contaduría y entonces lo veíamos como ya estás del otro lado, ¿no? Estudiando la licenciatura. Entonces yo quería estudiar porque yo quería impactar mi calidad de vida, ¿no? Desde entonces estaba convencido que el estudio era el camino que me podía llevar a eso. La verdad es que confié mucho en lo que me decía, por ejemplo, mi padre. También debo reconocer que me dejé llevar un poco por la inercia que había antes y que hoy también la escucho, no tanto como antes, pero decían, es que si eres abogado te va a ir bien económicamente, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, me parece, no conocía de fondo la carrera. Entonces la verdad es que también debo reconocer que algunos de mis amigos se fueron para allá y entonces entre el tema del dinero, entre el tema de mis amigos y entre el tema de que no me era ajeno y que me podía abonar mi proyecto de vida, así fue como tomé la decisión. La verdad es que
no es una cosa que recomiendo, pero debo de ser sincero de cómo llegué ahí, ¿no? Si me permites, me llama mucho la atención que tuviste muy joven un panorama en el que conociste muy temprano el dinero y Sí, lo que es claro. ganar dinero. ¿Qué tanto influyó eso? Y me gustaría que nos compartieras tu perspectiva de que cuál es el incentivo para alguien que quizás muy joven ya está ganando dinero y que a lo mejor no está viendo como las ventajas de estudiar una carrera universitaria. Eh, Fíjate que eso puede jugar en pro y en contra, ¿no? Yo afortunadamente, mi padre y mi abuela paterna fueron como ¿Cómo grandes se llamaba coach. tu padre? Mi padre Marcelo Darío Romero Pérez, ¿no? Y mi abuela Estela Pérez López, ¿no? Y Uf. entonces, eh, lo que acabó sucediendo es que ellos, siempre me decían, ¿no? De lo que ganes hay que ahorrar, ¿no? Una parte, tú determina cuánto puedes distribuir y gástate una, ahorra otra, pero siempre trata de ahorrar. Y eso fue a la postre algo que me ayudó mucho a hacer, a ingresar a la universidad. Eh, pero la verdad es que en un primer momento, pues, siempre era agradable traer dinero en la bolsa, ¿no? Y entonces, tú te tienes que enseñar a administrarte. Cuando yo, como te comentaba, yo empecé a trabajar en bares y discos. Y el problema es que ganas mucho, pero también lo que puede suceder es que gastas mucho. Porque lo que gastas te puedes ir de fiesta y eso tú dices, tú estás visualizando que lo vas a ganar pronto, ¿no? O a la siguiente semana o al siguiente día. Entonces, a veces en el tema de administración eso puede jugar en tu contra, ¿no? Y te puede generar falsas expectativas, porque una cosa es cómo gastas o con qué cantidad de dinero gastas cuando estás solo y otra cosa es ya para un proyecto de vida. Yo lo que le recomendaría a la gente que hoy, por ejemplo, tiene un trabajo y no sabe si seguir trabajando o seguir estudiando, creo que algo que tendrían que preguntarse es que si lo que están haciendo les gusta, ¿no? Si el trabajo que están haciendo ahora les gusta, me parece que luego entonces tendrían que hacerse otra pregunta. ¿Se visualizan que ese trabajo les va a llevar en el futuro a cumplir con su proyecto de vida? Si es así, me parece que de todos modos llegas al tema del estudio, porque entonces eso que tú estás haciendo tendrías que tratar de profesionalizarte para ser mejor en lo que haces. Y pues la verdad es que haciendo algo que te gustas y profesionalizando, me parece que esa es la ruta. Eh, pero muchas veces yo cuando me hice esas preguntas fue cuando recapacité y entendí que tal vez no era el esquema de vida que yo quería tener, ¿no? A mí siempre me ayudó que mi padre me insistió ten claro qué es lo que quieres en la vida. Y entonces hoy yo lo que veo con los chavos es que a veces eso les dificulta mucho la toma de decisiones, porque no tener un proyecto de vida me parece que es como no tener una brújula y salir al mar, ¿no? Entonces me parece que siempre todos hemos tomado buenas y malas decisiones, pero me parece que cuando tomas una mala decisión, lo que te ayuda a reconducir en el camino es que tú tengas claro un proyecto de vida. Entonces dices, me estoy alejando de eso y entonces vuelves. Y eso me pasó, mi papá me insistía mucho, hijo, porque yo estudié toda la carrera de noche, ¿no? Entonces, no estudié la carrera de noche, sino que trabajaba de noche, ¿no? Ujú. Y entonces, se convertía en un tema complejo. Yo trabajaba típicamente miércoles, jueves, viernes, sábado, a veces los domingos, pero a veces yo dormía 1 hora, 2 horas, a veces no dormía, llegaba, me bañaba y me iba. Y así estuve hasta más o menos mi padre, desde cuarto, quinto me insistía, vincúlate con algo del derecho, ya estás haciendo eso. Yo lo dejé hasta que empecé octavo semestre más o menos. Ya empecé a hacer mi servicio, me salí, pero ahí ¿Consideras que fue algo tarde o...? yo creo que sí. Yo recomendaría que fuera antes, pero también entiendo que como en mi contexto, a mí me sirvió entrar tarde o vincularme tarde porque con mis ahorros lo que me permití es iniciar un proceso. Porque yo en donde trabajaba ya tenía una cierta posición, no me iba mal. La verdad es que me iba muy bien para la edad que tenía y los gastos que yo tenía. Entonces me permitió ahorrar. ¿Eso para qué me sirvió? Porque después cuando yo entré a trabajar a la Universidad de Guadalajara, la verdad es que entré desde abajo, ¿no? Y entonces imagina que yo ganaba a la semana a lo mejor 8 pesos, ¿no? Al mes, ¿no? 8 pesos. Y entonces esos 8 pesos en la Universidad de Guadalajara me empezaron a pagar 2 pesos. Y entonces lo que yo hice con mis ahorros es pagarme otros 2 pesos. Y entonces no es lo mismo ganar dos que ganar cuatro, ¿no? No ganaba los 8, pero yo entendía que era parte del proceso que tenía que hacer y venir desde abajo. Entonces por eso te digo que ganar dinero te puede jugar en contra o te puede jugar a favor. Me parece que si tú logras visualizar a dónde vas, te va a ayudar mucho, De ¿no? acuerdo, qué padre conocer tu punto de vista. Y déjame detenerme en algo que nos compartías, que es que quizás no tenías tanta noción de lo que era el derecho antes de estudiarla. ¿Qué tanto te sorprendió la carrera? ¿Era muy similar a lo que tú más o menos pensabas que iba a ser o fue muy distinta?
Fíjate que a mí me sorprendió gratamente, ¿no? Creo que hoy uno de los grandes problemas que existen a veces es el tema de las expectativas, ¿no? Y creo que a lo mejor no haberlas generado o no haberme generado tantas expectativas me ayudó muchísimo, porque la verdad hoy estoy enamorado de mi carrera, ¿no? Hay mucha gente que para elegir su profesión o qué carrera estudiar, hay mucha gente que yo lo he visto y la verdad es que qué padre, que ellos desde muy chicos saben qué quieren estudiar, ¿no? Y entonces te dicen, dedícate a lo que te gusta. Yo no apliqué eso, la verdad. Yo no tenía nociones, claro, y yo me sigo encontrando con muchos chavos que no tienen esa noción como yo. Y a mí me pasó otra de las frases que es muy bonita. Bueno, a mí me parece bonita, ¿no? Es enamórate de lo que haces. Yo me acabé enamorando de lo que hacía en el derecho. Entonces, si tú me preguntas cómo fue, la verdad es que fue mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Pero porque en el camino me enamoré de la profesión. Sí. Y por lo que nos cuentas, también tu primer trabajo no fue quizás a lo mejor lo que visualizabas, porque nos cuentas que tenías esa noción de que te va muy bien en el derecho, ya que estás titulado y ya que empiezas a trabajar. Pero tu trabajo, me imagino que te diste cuenta que a lo mejor el camino no iba a ser tan fácil. ¿Nos puedes platicar qué pensar cuando uno se topa con que a lo mejor tiene que construir ese proceso poco a poco? Sí, yo les insisto mucho a los chavos, y no lo digo yo, hay un cuate que se llama Simon Sinek, que dice que las cosas que valen la pena en la vida tienen que ser a través de procesos, ¿no? Las relaciones interpersonales, los procesos profesionales, tienen que ser procesos y entonces el conocimiento no es una cosa que de repente va a caer por obra de gracia y entonces lo vas a asimilar. A veces entre que tú tienes el conocimiento y lo empiezas a poner en práctica, eso a veces tarda y entonces son procesos y no puede uno aspirar a que te paguen como director de una firma o como director de un área cuando tú estás egresando. Bueno, a lo menos no lo veíamos nosotros así. Yo tuve gente que me ayudó a concientizarme de eso y entonces cuando yo entré, empecé desde abajo y yo sabía que era el proceso que tenía que seguir. Por eso yo me preparé. Porque yo sabía, y a veces creo que el error que cometemos, yo estuve a punto de cometerlo, porque imagínate que en ese entonces yo era jefe de barra, ¿no? Entonces yo tenía dinero del pago y aparte propinas, y entonces nos iba muy bien, ¿no? Y entonces yo empecé desde abajo, ¿no? Entonces a veces uno piensa que cuando cambia de carril debes de tomarlo exactamente a la misma altura donde te quedaste en el trabajo anterior, y no es así. Cada actividad nueva que tú haces, tienes que hacer y respetar su proceso si quieres que te vaya bien. Entonces, a mí lo que me ayudó es que tenía conciencia de que tenía que hacer ese proceso. Y ese proceso me tomó algunos años. Al principio, como te comento, no me iba nada bien, pero fíjate que a mí me gustaría comentarte que una cosa es el derecho y otra cosa es la enseñanza del derecho. Y mi proceso fue más o menos caótico el estudiar derecho, pero para dar clases, a mí me parece que fue mucho más inducido y mucho más consciente, porque me di cuenta que mi vida cambió cuando empecé a aprender. Cuando empecé a aprender formalmente en el aula y de las personas, me di cuenta que eso había cambiado mi vida, ¿no? Y eso me acercaba mucho a mi proyecto de vida. Y entonces yo ahí fue cuando decidí empezar a dar clases, ¿no? Entonces, porque me di cuenta que la vida de una persona puede cambiar si puedes convencerlo e inducirlo a que el estudio sea la base de lo que quiere hacer. Porque, y no me estoy refiriendo solamente al estudio formal, sino me refiero a poner en práctica o tratar de profundizar en el conocimiento de lo de lo que estás haciendo. Y si lo que estás haciendo te gusta, la verdad es que tú puedes pasar horas profundizando y no lo tomas como un tema tan pesado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya dando clases, aprovechando que nos cuentas? No, tengo más de 20 años, pero con mis materias actuales, que son las que me especialicé, tengo más o menos más de 15 años, ¿no? Doy 2 materias que son Derecho Contractual, que en el plan de estudio está como Derecho Civil 4, y doy Propiedad Intelectual. Antes esa materia ni se conocía, ¿no? Yo simple y sencillamente me empecé a profesionalizar en eso, pero porque empecé a estudiar algunos asuntos que llegaron a la oficina y me gustó y empecé a profesionalizarme, pero yo esa materia nunca la tuve en la currícula, pero mi padre decía que siempre identifica lo que quieres, ¿no? Y si no te lo dan donde estás, búscalo. Y la verdad es que en ese sentido creo que hoy los chavos tienen muchas más posibilidades, hay mucha más información. Claro, hay que ser selectivo, ¿no? Hay que ser selectivo, pero ahora tienen mucho más acceso a contenidos como o tienen acceso a contenidos vía texto, vía audio video, y entonces hay muchos recursos que les pueden ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la propiedad intelectual específicamente que te llevó a especializarte?
Fíjate que en la propiedad intelectual encontré puntos de conexión. Muchas veces a ti te pueden gustar una o dos cosas distintas, ¿no? Y a veces no crees que... Tú a veces dices, o estudio cine o estudio derecho, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que existe un punto de conexión entre el cine y el derecho, por ejemplo, te das cuenta que ese es el derecho de autor. Y eso es lo bonito del derecho, que tiene un montón de puntos de contacto con un montón de disciplinas. Y entonces, la verdad es que a mí fue una de las cosas que me gustó mucho del derecho y así fue como llegué al tema de la propiedad intelectual. Y empecé a profundizar porque me gustaba lo que implicaba la propiedad intelectual es multidisciplinar, ¿no? Porque un área es el derecho de autor y otra área es la propiedad industrial. Poco a poco se fue logrando de que se entendiera este tipo de cosas, de que ya estábamos en la era del conocimiento y entonces las materias se empezaron a meter como optativas. Y entonces yo empecé a impartir y antes eran dos materias, derechos de autor y propiedad industrial. Y ya hoy en día en el plan de estudios que se tiene en la División de Estudios Jurídicos y en general en la Universidad de Guadalajara, ya se tiene como una materia obligatoria. Entonces ya los chavos tienen que pasar por ahí. Muy bien. Y ya que estamos hablando de derecho, ¿cómo es estudiar derecho en la Universidad de Guadalajara? Me gustaría que nos contaras tu visión como profesor universitario. Fíjate que en términos generales el proceso de admisión es lo que podría, digo, para entrar, ¿no? El proceso de admisión es lo que podría resultar un poco más complejo. Nosotros tenemos una regla en donde importa el promedio del grado precedente es el 50% de tu calificación y el otro 50% es el examen que se hace de admisión. Ese tema, la verdad es que la carrera de Derecho sigue teniendo mucha aspiración y no puede atender a toda la gente que aspira. Entonces, la diferencia entre personas que aspiran y personas que entran puede ser considerable. Entonces, ahí es donde te digo que juega el tema de los promedios, ¿no? Una vez que entras, me parece que es un tema que no es tan complejo porque, digo, no es complejo dentro de la universidad y me refiero a que, por ejemplo, la matrícula base es 185 pesos, ¿no? Ahorita, si no me equivoco. Entonces, claro, hay aportaciones voluntarias que tú puedes poner y hay gente que puede dar más, ¿no? Es una carrera de 5 años, como regla general, ¿no? Tenemos un esquema de créditos flexible, tenemos movilidad y entonces hay quien puede hacer un poco más, quien puede hacer un poco menos. Pero la regla general es que son 10 semestres, 5 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son buenas. Y te digo que relativamente fácil porque entiendo que muchos de nuestros estudiantes, mucha de la gente que va a estudiar en la Universidad de Guadalajara tiene contextos complejos. Y lo que creo es que a veces pueden gastar más en el tema de camiones, de alimentación, porque tenemos mucha gente de fuera, por ejemplo, ¿no? Y muchos de ellos tienen que rentar apartamento, ¿no? Entonces, la verdad es que los gastos adyacentes al tema propiamente educativo pueden ser mayores, ¿no? Pero eso tiene como un mayor grado de complejidad, ¿no? Porque los chavos tienen que estar como atendiendo ese tipo de cosas y aparte de la escuela. Hay una frase que alguna vez escuché que me llamó la atención y me gustaría que tú nos contaras al respecto de si es un mito o si es así, que en derecho necesitas inscribirte, no morirte y recibirte. ¿Es así de sencilla la carrera? Me parece que como muchas frases que repetimos puede haber mucha gente que esté encuadrada en eso, pero me parece que si tú quieres tener éxito profesional, me parece que no tendría que ser así, ¿no? Yo creo que si logramos que nuestros estudiantes entiendan la importancia de tener una educación de calidad, me parece que no tendría que pasar eso que comentas, eso que dice la frase, ¿no? Porque me parece que en el intento o en el tránsito, en la progresión de semestre a semestre, me parece que tú tendrías que ir siendo mejor persona y mejor abogado. A mí me parece que ser un buen abogado pasa primero por ser una buena persona. Entonces, lo que sucede es que tú tendrías que estar haciendo un esfuerzo y a mí me parece que ahí es cuando no aplica. Sí me queda claro que no toda la gente tiene esa conciencia, ¿no? Déjame regresar a tu visión como profesor. ¿Cómo ves a tus jóvenes actualmente? ¿Hay algo en lo que te gusta insistirles en tus clases reiteradamente? ¿Qué te gustaría compartirnos al respecto? Fíjate que yo trato de entender un poco el contexto, porque a mí me parece que no hay buenas o malas decisiones, hay contextos que justifican lo que uno hace. Y desde esa perspectiva, yo a veces les digo a los muchachos que yo sigo viendo, la verdad es que muchos chavos con mucho talento, ¿no? Pero muy poca disciplina. Y a veces, ¿Qué crees que se deba a eso? a mí me parece que en muchas áreas hemos dejado de hacer lo que tendríamos que hacer. Creo que hemos simulado procesos. Y entonces, yo a veces les insisto a los chavos
que lo que no tienes que hacer, tú vas a la escuela, no vas por una calificación, vas por el conocimiento. Y qué tanto conocimiento tienes sobre la materia es lo que esa debe de ser la consecuencia que te da la calificación, ¿no? Entonces, a mí me parece que hemos simulado procesos en muchos contextos y eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Y cuando nosotros vemos cosas como evaluaciones para la educación pública básica, vemos que nos ha ido muy mal, ¿no? Yo les platico de que tan grave se ha convertido el problema que la UNESCO acuñó un término de analfabetismo funcional, ¿no? A lo mejor todo el mundo sabe que es un analfabeto. Y yo les pregunto, ¿sabes qué es un analfabeta funcional? Es una persona que sabe leer, escribir y hacer las operaciones aritméticas básicas, pero no sabe aplicarla para la resolución de problemas. Y eso se agravó tanto que los sistemas educativos tuvieron eso. Yo siempre les insisto en que tienen que esforzarse por ser objetivos y autodiagnosticarse. Yo les digo que no me asusta. Hay un problema muy fuerte, por ejemplo, de lectura, ¿no? Yo sigo viendo un problema fuerte de lectura. Y la base, eso es una base para nuestra profesión, ¿no? Yo les digo que imaginen un carpintero sin serrucho, sin martillo, sin clavos, pues la verdad es que va a ser bien difícil que pueda lograr algo. Igual con el tema de la lectura, con el tema de la ortografía. Y yo les digo, identifiquen los muchachos, no hay que asustarnos. Lo que hay que hacer es atender las cosas, ¿no? Si tú identificas, primero necesitas ser objetivo para identificar qué es lo que no está bien. Y si tú identificas qué es lo que no está bien, entonces hay que poner manos a la obra y tratar de reponer ese conocimiento que no tuve o que no me dieron, ¿no? Eso es por un lado, me parece que hace falta un poco de disciplina. Por el otro, me parece que algo que no está jugando mucho a nuestro favor y tiene que ver con muchas cosas, es multifactorial en mi opinión, es el tema de la salud mental, ¿no? El tema de la salud mental es algo que nos tiene preocupados por lo que está pasando. Pero también a veces les digo que hay cosas que sí pueden hacer. El contexto de la seguridad es un tema preocupante, el contexto económico, todo ese tipo de cosas a ellos y a nosotros nos pega. Pero creo que ellos, lo que ha sucedido, yo les insisto es en que deben de tener más capacidad de adaptación. Que si tú tienes un proyecto de vida, tú tienes que tener claro una regla. Es que no va a pasar lo que tú quieras o lo que tú proyectes. Y veo que eso les causa mucho problema, les genera mucha frustración. Y a veces les genera mucho agotamiento, ¿no? Yo he platicado con alumnos y a veces les pregunto que qué hacen, van a la escuela 4 o 5 horas y entonces puede ser que estén haciendo prácticas o servicio social, otras 4 horas al día. Y a veces les pregunto, ¿cómo estás? Y me dicen, agotado. Y yo pregunto, ¿por qué estás agotado? Y lo que tienes es agotamiento mental, ¿no? Y a veces me parece que tendrían que entender que a mí me pasó y a mi generación le pasó, que parte que nos ayudó mucho a salir adelante fue el que cuando pasaba algo que nosotros no teníamos en el radar, no pasaba absolutamente nada, sino que lo que tienes que hacer es cuando te caes, decía mi abuela, es párate, sacúdete y sigue adelante, ¿no? Y me parece que eso, yo les trato de recomendar eso, porque a todo mundo nuestros problemas nos ahogan, ¿no? Y yo veo que los chavos se ahogan. Creo que otro factor que no les ayuda mucho a ellos es que creo que en muchos contextos, y paso primero por el contexto familiar, los padres hemos dejado de hacer muchas cosas, ¿no? Los padres ya no escuchamos igual que lo hacían antes. Yo la verdad es que me considero afortunado, porque siempre tuve un contexto familiar que si no era mi padre, era mi madre, era mi abuela, hasta mis hermanos, ¿no? Podrían contribuir, ¿no? Y ellos eran mis psicólogos, ¿no? Entonces, hoy el problema es que la vida se ha encarecido tanto que trabajan papá y mamá, los hermanos también, entonces a veces es difícil coincidir. Entonces esa red de apoyo de repente creo que no es igual, con independencia de que también debo reconocer de que en este mundo del egocentrismo yo conozco muchas personas que cuando ven que un hijo está haciendo mal, dicen, yo ya le dije 2, 3 veces, ¿no? No nos queremos desgastar. No nos queremos desgastar y a veces eso pasa también en las instituciones, ¿no? Entonces me parece que nosotros tendríamos a veces que insistirles más, platicar más con nuestros jóvenes. En la universidad se están tratando de tomar muchas medidas en este sentido, pero creo que todos esos factores, ellos a veces visibilizarlos les ayuda a entender que no son los únicos que están teniendo problemas. Yo les digo, todos los que estamos en el aula, a veces son grupos grandes de 50 alumnos, todos aquí tenemos problemas. No andamos contándolos unos a otros, pero todos tenemos problemas. Y la diferencia entre una persona que logra llegar a la meta y otra a veces es la persistencia y entender que eso va a pasar toda la vida, porque eso me sigue pasando a mí.
pero creo que a mí me enseñaron a tratar de entender que muchas veces de esas cosas que escapan de tu control. Y si tú tienes, como decíamos hace rato, un proyecto de vida, van a reconducir, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo trato de concientizarlos porque sí veo algunas deficiencias, pero también tratamos de entender por qué son estas deficiencias y no todo es de ellos. Y ellos tienen que entenderlo y tienen que saberlo y donde les toca hay que actuar y donde no les toca, pues hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Me imagino que muchos de tus alumnos, cuando les insistes de estos temas en tus clases, muchos deben apreciarlo, pero quizás hay algunos que no les es fácil escuchar este tipo de cosas. A veces no es sencillo que te digan este tipo de realidades. ¿Llegan a considerarte estricto en algunos momentos o eso es un tema que crees que si te preocupan las etiquetas, pues dejas de hacer porque no te quieres desgastar? Me gustaría que nos compartieras mucho tu perspectiva. Sí, mira, yo creo que eso sucede, ¿no? Muchos de mis alumnos, porque a veces no se evalúan y entonces consideran que soy estricto, ¿no? Pero yo trato de explicarles y yo a veces con mis hijos, creo que tengo buena comunicación y yo les digo, piensa en un defecto que yo tenga, no me lo digas, piénsalo, ¿no? Y entonces, se ríen cuando les digo, tú piensas que soy estricto, ¿no? Y le digo, sí, porque eso es inherente a mi persona. Yo pienso que la disciplina, es uno de los factores importantísimos que te va a llevar al éxito. Y entonces la exigencia contribuye con este tipo de cosas. Y yo lo aplico, porque tú le puedes preguntar a mis hijos, le puedes preguntar a mi esposa, a mis hermanos, a mis alumnos y van a coincidir en eso, ¿no? Pero tú lo haces, o bueno, yo en lo personal creo que el trabajo, existe un paralelismo, creo yo, entre el trabajo de ser padre y entre ser profesor, porque me parece que en ambos escenarios lo que tú tienes que tratar de hacer es simular contextos para tratar de prepararlos para lo que viene, ¿no? Y yo a mis hijos les digo que mi obligación es prepararlos para la vida y para tratar de que sepan tomar las mejores decisiones. Y a mis alumnos les digo algo muy parecido, es tratar de prepararlos, pero en el contexto profesional, ¿no? Y entonces, yo la verdad es que no tengo empacho en que ese tipo de cosas se me etiquete en ese sentido, porque yo tengo muy claro qué quiero, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y yo sé que a veces las cosas que tú quieres hacer, pues tienen un precio, ¿no? Y si ese es el precio, pues a lo mejor no vas a ser, yo un día le decía a mi hija que tal vez no soy el papá más popular, pero a mí me gustaría ser el papá que más contribuya, ¿no? A su formación. Y no, te platico algo personal. Algún día le decía a una de mis hijas, ya tienes edad, te vas a incorporar a hacer tareas domésticas. Y entonces ella no creas que la veía muy convencida, ¿no? Pasaron unos 2 días y luego me dijo, papá, fíjate que le pregunté a mis amigas y ellas no hacen ese tipo de cosas en su casa. Yo le decía, perfecto, ¿no? Es la forma en que sus papás lo ven, pero ellas no viven aquí, tú sí vives aquí. Y entonces a mí me parece que eso te contribuye a tu formación. Y yo trato de informarme, ¿no? Ahí hay un estudio bien interesante que se hace en Harvard. Este es el estudio longitudinal más largo que se ha hecho en la historia, más de 85 años. Ha tenido creo que 4 directores, es Grant Study, el estudio sobre la felicidad. Y ahí yo entendí algo que mi abuela y mi padre y mi madre entendían sin haber ido a Harvard y sin haber estudiado o leído el estudio, ¿no? Y es que a veces la incorporación a las tareas domésticas de los niños les empieza a generar responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Ellos empiezan a vincularse con las actividades diarias, las actividades cotidianas, y cuando las cumplen, hay un grado de satisfacción y eso te empieza a llenar de orgullo y de confianza en lo que haces, ¿no? Y yo a veces ese tipo de cosas no las alcanzo a apreciar. Por eso lo que te decía es que creo que también mucho de lo que los chavos han dejado de hacer obedece a lo que nosotros como padres y también como sociedad, porque esto que te digo de que hay padres que dicen, ya les dije 2 veces y no hacen caso, bueno, también hay maestros que dicen eso. Yo soy más terco, ¿no? A veces sí les insisto 1 y 2 y 3 y todo el semestre me la paso insistiéndoles porque creo que hay un fin y hay un beneficio si lo cumples, ¿no? De acuerdo. Para Marco Romero, ¿qué hace un buen abogado? Eh, No, a mí me parece que un buen abogado tendría que hacer no solamente la aplicación de la ley, ¿no? A nosotros nos enseñaban que una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho. A veces el derecho puede ser injusto, que es la ley, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de pugnar a veces es por ese tipo de cosas. A veces, si tú ves una ley mal, bueno, pues tienes que tratar de hacer lo que esté en tus manos para tratar de que se modifique esa ley, ¿no? Y me parece que a veces lo que hemos hecho en la profesión es alejarnos un poco de eso, ¿no? Porque nosotros tendríamos que, simple y sencillamente el derecho es un instrumento para el bienestar.
Y entonces me parece que hemos perdido de vista, parece que el derecho ha sido un bienestar para un bienestar propio, ¿no? Porque nos enfocamos en el tema de cuánto vas a cobrar, por ejemplo. Entonces me parece que un abogado, insisto, creo que tendría que pasar primero. Si tú quieres ser un buen abogado, primero tienes que luchar por ser una buena persona. Y para ser una buena persona me parece que hay cosas básicas que estamos perdiendo. Por ejemplo, la ética, la honestidad, ¿no? Y cuánta corrupción tenemos. La humanidad. Nuestro rector, por ejemplo, ha insistido en que la Universidad de Guadalajara no solamente forma en conocimientos, sino que también hay que formar en valores, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad, me parece que es una cosa que distingue mucho a la Universidad de Guadalajara. Por eso este ejercicio que tú haces a mí me parece muy bonito, porque al final de cuentas tiende a ese tipo de cosas, a atender necesidades sociales que no están siendo atendidas o no del todo y que pues, a veces hay que buscar canales para llegarles a los chavos. Y esto es por lo que me parece bien bonito y bien interesante tu proyecto, ¿no? Cuando me lo platicaste y que estuvimos conversando sobre esto, por eso a mí me convenció y también yo soy un convencido de que hay que buscar canales de comunicación, ¿no? Y que si a veces en el aula no puede ser, los chavos ahora utilizan redes sociales como vía de comunicación y por eso me parece que es interesantísimo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Y algo que creo que puede ser interesante compartirles a los chavos también es el futuro de la profesión. ¿Cómo estás viendo las tendencias que se ven en el derecho? ¿Y hay algo de que deben estar preocupados? ¿Alguien que quiere meterse a estudiar la carrera? Yo lo que creo es que el derecho se está transformando, no se va a transformar, ya se está transformando. Yo creo que todos hemos oído de la inteligencia artificial y entonces yo, por ejemplo, una de mis hijas estudió derecho. Yo dejé que tomara su decisión, pero sí lo que le decía es que tiene que visualizar a dónde va el derecho para ver en qué área del conocimiento se quiere especializar. Ella se quiere especializar en derecho ambiental, ¿no? Me parece que tiene futuro y como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Pero me parece que con la inteligencia artificial en términos generales, no solamente para el derecho, pero lo que pueden suceder es 3 grandes escenarios. Va a haber profesiones que desaparecen. Va a haber profesiones que no se tocan y va a haber profesiones que se tienen que ejercer de una manera distinta. A mí me parece que el derecho está ahí. El derecho es una de las áreas del conocimiento que se va a trastocar la forma en que se ejerce profesionalmente, ¿no? Hoy hablamos de que ya empieza a haber mucho ruido de jueces, autómatas, ¿no? Hay creadores, de contenidos que es inteligencia artificial. Entonces, todo ese tipo de cosas, me parece que en lugar de negarlas, yo les insisto a los chavos es que hay que profundizar. Ahorita, por ejemplo, no existe la materia de inteligencia artificial y derecho. Y yo les trato de platicar a mis grupos sobre ese tipo de cosas, porque también les digo que a veces nos hemos vocacionado casi todos al litigio. El litigio es importantísimo, pero no es lo único. Hay muchas áreas, ¿no? Hace poco se daba relativamente algunos años, se dio una circular de drones y entonces por ahí me tocó estar en un evento en donde lo criticaban los abogados. Entonces el ingeniero que estaba ahí les decía, pues está bien, tienen toda la razón, hay que ajustarla. Nada más que el problema es que cuando se redactó no había ningún abogado sobre la mesa. Entonces me parece que hay campos profesionales que no hemos explorado y trato De oportunidad. Sí, claro, áreas de oportunidad. Mucho de la carrera es que a veces se dice que ya no va tan bien económicamente, pero también se debe a la saturación que existe en ciertas áreas. Y hay áreas como esta que tú sigues viendo que no hay como un tema. Y yo les digo, ¿alguno de aquí le gusta o le gustaba la ingeniería? Bueno, pues ahí está la oportunidad, muchachos. El punto de conexión entre la ingeniería, por ejemplo, y el derecho, pues, podría ser la inteligencia artificial. Y entonces tú ahí puedes empezar a tomar decisiones mucho más fácil, ¿no? Antes era muy común que los fiscalistas tenían 2 carreras y entonces estudiaban casi siempre. Yo antes daba clase en el semiescolarizado en las noches y entonces me tocaba ver mucha gente de contaduría que iba a hacer su segunda carrera o de administración porque ellos visualizaban que ese era el punto de contacto que los iba a convertir en buenos fiscalistas. Yo lo que les digo es que esa es la gran ventaja del derecho. La gran ventaja del derecho es que tiene un montón de posibilidades con que conectarte porque todo está permeado de derecho. Y entonces me parece que sigue siendo una carrera muy noble y que creo que se están abriendo nuevas posibilidades. Por ejemplo, yo les decía, hoy existe un área que se llama medios alternos de solución de conflictos. Y eso es un tema de tratar de mediar entre gente que tiene problemas o instituciones que tienen problemas. Y eso pasa y eso se ha convertido en un punto de conexión entre la psicología y el derecho. O muchos a lo mejor hasta por las propias películas han visto la medicina forense, ¿no? Entonces, si te fijas, hay un montón de ejemplos y a veces yo les trato de visibilizar
y de que ellos los puedan conectar con lo que nosotros hacemos para que vean que todo el tiempo esas cosas están ahí, pero a veces lo que nos hace falta es un poco de método y un poco de conciencia para verlo, orientarlo y que te ayude a tomar una mejor decisión. Qué interesante. Yo sé que a ti te gusta mucho este tema, entonces me gustaría profundizar un poquito más. Nada más así como para esbozar, ¿qué temas crees que se están viendo muy interesantes en el derecho? Digo, para que los chavos puedan como acercarse un poco. Por ejemplo, sé que tú tienes presentaciones en materia de blockchain. ¿Alguna otra tecnología que crees que esté revolucionando el tema de la práctica jurídica? Sí, mira, de entrada yo en las dos materias que doy, como te comentaba, contratos y propiedad intelectual, siempre les pongo ejemplos. Por ejemplo, en materia contractual, hoy existen ya sistemas en donde tú puedes interactuar y puedes generar contratos, ¿no? Contratos que no son tan complejos como un contrato de arrendamiento. Tú has escuchado acerca de los machotes o los formatos, ¿no? Pues lo que hace la gente es que ahora los mete en un sistema, te arroja un formulario, llenas el formulario y de manera automática se van llenando esos campos en donde tiene que estar en la cláusula específica y entonces te genera un contrato. Y entonces ese contrato te lo puede generar por 500 pesos y te lo genera en 2 horas. Y entonces eso desplaza la práctica del derecho contractual que tenemos que hacer. Entonces yo les digo, asóciense con un ingeniero. Hay tipos de cláusulas y no todo lo dice el código, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas a hacer mejores formatos, pues en lugar de irse con la plataforma de enfrente, se van a ir contigo. Pero pasa por tener la misma preparación, nada más que ahora empezar a interactuar para potencializar tu conocimiento en contratos, por ejemplo. En materia de derechos de autor, tenemos ahí un paradigma fuertísimo que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando sobre la autoría. En México y en los países latinoamericanos y la mayoría de los europeos, solo puede ser autor, por ejemplo, una persona física, ¿no? Y entonces, ahora que tenemos el tema de generación de obras de arte, de obras musicales, obras literarias a través de la inteligencia artificial, estamos cambiando un paradigma y tenemos que discutir si nosotros vamos a permanecer en el esquema en donde solamente se considera el autor como persona física o si vamos a migrar al sistema del common law, ¿no? Que ese es el sistema anglosajón que mucha gente lo identifica como el copyright. No es lo mismo que el derecho de autor, son corrientes de pensamiento distinto, pero ellos ya reconocen que la persona programadora puede ser el autor de la obra que genera la inteligencia artificial que él programa, ¿no? Ellos tienen una teoría del input y del output, ¿no? Entonces el que le mete la información es titular de lo que saca la máquina como resultado, pero eso no está acá. Entonces en todo se está transformando y eso es importante para ellos y para nosotros. Yo les digo que ahí, por ejemplo, ellos tienen una ventaja porque ellos nacen con esta tecnología. Yo tengo 30 años en la profesión y tengo que empezar a desaprender muchas cosas que creí que ya tenía claro, ¿no? Y entonces a veces desaprender es uno de los procesos más complejos porque lo primero que tienes que hacer es llenarte de humildad y decir que estás arrancando como ellos. Y yo les insisto, yo le platico mucho a gente de mi generación y no creas que le da mucha importancia. Y ellos dicen, yo voy ya más de salida que como para meterme a ese tipo de cosas. A mí con 10, 15 años, no, pues esto ya está aquí, no creas que te va a esperar 15 años, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los chavos tienen una ventaja, ¿no? Y tomando como base esto que nos cuentas, si es tan incierto o si puede moverse muchísimo la profesión, ¿en qué insistirías que debe centrarse uno? ¿Qué dirías que es muy importante aprender sí o sí en los años universitarios sobre derecho y es algo que difícilmente va a poder cambiar? Creo que a lo que nos lleva a estas dinámicas, si te fijas ahora parece que el conocimiento tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, yo les insisto mucho en el tema de método para solución de problemas, ¿no? Porque hay métodos ya establecidos desde hace mucho tiempo. Los griegos tenían el silogismo jurídico como mecanismo de solución de problemas fáciles, ellos denominaban, ¿no? Entonces, yo les insisto que es importante tener claro eso y que ellos puedan adaptarse, ¿no? La resiliencia es importantísima, ¿no? Tú un conocimiento te puedes, yo lo veo con datos personales, ¿no? Datos personales era un tema que se puso sobre la mesa hace 15 años más o menos y pues no había mucha gente que lo manejara. Entonces tú ves las sanciones que se imponían por la autoridad competente en ese entonces y estabas en 940 millones. A veces empezamos con años fuertísimos. El año pasado, empezamos por año, en 7 años pusieron 900 millones, ¿no? Casi era una razón de 100. Después bajó a 96, después bajó a 68, después como 46, ¿no? Entonces la profesión se empieza a estabilizar, pero pasan algunos años. Y entonces ese conocimiento ya es como común y entonces vienen nuevas áreas de conocimiento, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, que deberíamos de aprender a programar.
Hoy con la todos, incluido hasta a lo mejor hasta los abogados, ya lo que dicen los expertos, a lo mejor lo que tienes que aprender son nociones básicas, pero no propiamente programar, porque eso ya lo hace la inteligencia artificial. Eso es importante que de repente ellos lo tengan claro. Las actividades que son mecánicas, eso es mucho más fácil que la inteligencia artificial lo pueda empezar a hacer. ¿Y qué le dices a un joven que a lo mejor ya está empezando la carrera, ya está en los primeros semestres de derecho, pero siente que no llega a esto, por ejemplo, estos temas que me parece que son muy interesantes, pero no llega a eso que le llame de la carrera? Hay que tener paciencia, ¿no? Yo reconozco y entiendo que la carrera es muy teórica al principio. Yo doy en quinto y en noveno semestre y a veces los chavos en quinto, nosotros a veces tenemos mucha deserción en los primeros semestres. Pero hay muchos factores y uno de ellos podría ser que los muchachos no logran engancharse porque lo que visualizaban que era el derecho no lo es. A mí me parece que no puedes, luego tenemos un dicho, ¿no? No puedes juzgar un libro por su portada, ¿no? O sea, a mí me parece que tampoco puedes decir que te gustó o no derecho si solamente vas en los 3 semestres, porque sí hay como un parteaguas. Primero ves la parte teórica, que es importante y fundamental, y después empiezas a vincularla con la práctica. Después se pone, como dicen ellos, más entretenido, ¿no? Entonces, yo les diría, tengan paciencia, ¿no? Confíen un poco, porque aparte, tampoco hay mucha conciencia de todos los puntos de contacto del derecho. Y entonces, yo a veces les pregunto a qué se dedican y me dicen nada del derecho. No, todo tiene que ver con el derecho. Que no trabajes en un despacho no quiere decir que no estés vinculado con el derecho. Entonces les empiezo a poner ejemplos, ¿no? Para que ellos, tú pon atención, tú piensas que estás en una tienda y no te relacionas con el derecho, pero la tienda tiene una marca. Pregúntale a tu patrón si ya registró la marca, ¿no? Hay que decirle qué tipos de marcas son, qué tipos de marca. Y entonces a lo mejor hasta de hacer una actividad administrativa pasas a hacer una actividad jurídica, ya te va a poner atención, ¿no? Entonces hay mecanismos y hay cosas simples que los chavos pueden ir ajustando en el camino y que les podrían servir. Padre, muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría compartirle a los jóvenes que a lo mejor no están tan convencidos de la carrera? Me parece, yo en mi caso lo que les diría es, traten de tener primero un proyecto de vida, ¿no? Y sobre el proyecto de vida, me parece que hay que escuchar. A mí me parece que uno de los temas que hemos perdido es la capacidad de escuchar, ¿no? Hay mucha gente adulta que tiene mucha sabiduría y que ellos ya pasaron por muchas cosas de las que nosotros pasamos y a veces te lo resumen en un consejo de 2 o 3 minutos, nomás que hay que escuchar. Y también sus mismos compañeros. Yo insisto siempre que hay que tratar de aprender en todas partes y de todas las personas. Yo a veces les pongo ejemplos que me pueden dar mis hijos, ¿no? Y mi hijo el más chico tiene 12 años y yo les digo, este tipo de cosas así son. Pero si tú no abres los oídos o no estás abierto a ese tipo de cosas, uno de tus compañeros, todo es perspectiva. Uno de tus compañeros puede decir una cosa importante de la que puedes aprender y te puede marcar, pero lo juzgas porque a lo mejor tú piensas que nunca ha dicho algo importante. Y yo la verdad es que sigo dando clases porque la verdad es que para mí me nutre mucho la visión que ellos han tenido, porque yo no he tenido todas las visiones. Entonces a veces me hacen una pregunta y yo creía que dominaba mi materia, ¿no? Y entonces me tengo que poner a estudiar. Yo les digo, no tengo la verdad ni tengo todas las respuestas. Entonces hay ocasiones que sí les digo, ¿sabes qué? Voy a estudiarlo porque no lo tengo y se sorprenden, ¿no? A veces les digo, yo me he equivocado mucho y entonces el otro día estaba platicando el inicio del curso y una niña la vi que puso una cara como, ¿qué está diciendo este profesor? ¿No? ¿Cómo que se ha equivocado? Le digo, sí. Yo les diría hay mucha gente, muchos expertos que dicen que el éxito pasa por incrementar el porcentaje de error. Hay que intentar las cosas y si te equivocas no pasa absolutamente nada, es parte del proceso. Hoy los chavos quieren que todo lo que hagan sea perfecto y a la primera, y eso no sucede. Entonces, eso les genera también mucha frustración. No, hay que estar más tranquilos en ese tipo de cosas. Yo les digo, ahorita están en la edad y en el momento en donde se vale equivocarse. Yo trato de hacer ejercicios incipientes de práctica ahí en el salón. Les digo, equivóquense lo que sea. Porque ahorita es cuando se pueden equivocar. Allá afuera es donde ya les va a costar un precio mucho más elevado, ¿no? Entonces, yo les insistiría en eso, en disciplina, ¿no? Disciplina, resiliencia, adaptación, escucha. Ese tipo de cosas yo les trato de decir porque me parece que les pueden ser de mucha utilidad. Pero insisto, este tipo de cosas pasan no solamente por el tema del derecho, pasan por el tema de que como persona, hasta ese tipo de cosas son importantes. Entonces yo siempre les insisto que en mi opinión no puedes aspirar a ser un buen profesionista si no eres una buena persona. Entonces, trabajar en humildad, en ética, en honradez, es una cosa que le vendría muy bien al gremio, ¿eh?
Marco, esta ha sido una gran conversación, pero debemos pasar a su cierre. ¿Listo para las preguntas de cierre? Adelante, Iván, por favor. Lo primero que se te venga a la mente, abogado. ¿Alguien de la profesión a quien admires? Fíjate que te podría seleccionar 2 o 3 personas. La primera de ellas sería quien me invitó a trabajar en la Universidad de Guadalajara y la verdad es que fue mi formador en el tema jurídico. Ella me enseñó mucho método, la doctora Maristela Velar Álvarez. Ella fue abogado general mucho tiempo. Yo trabajé con ella como 12 años. Ella sigue siendo, es una académica institucional, ¿no? En todo el sentido de la palabra, la universidad, y ella es la coordinadora general académica de innovación. Y yo la verdad es que con ella aprendí método. En el tema disciplinar, fíjate que te podría decir de la doctora Delia Lipsic. Ella es una argentina. Ella es la directora de la Cátedra UNESCO para el Derecho de Autor y yo estudié con ella. Y la verdad es que la admiro porque es una persona que ha hecho mucho por la materia y ha tenido la fuerza, el empuje, la persistencia, porque no ha sido fácil, ¿no? Y yo la sigo admirando muchísimo porque es una persona de más de 80 años que sigue trabajando para la materia. Hace 2 o 3 meses tuve la posibilidad de volver a verla en un foro que coincidimos en la UNAM. Ella era hasta ese entonces la presidenta del Instituto Interamericano de Derechos de Autor, del cual formó parte. Y entonces tuve la oportunidad de verla y la verdad es que la admiro mucho porque me ha enseñado mucho de lo que es la pasión. Cuando algo te gusta y te apasiona, la verdad es que puede haber muchas cosas que a veces te podrían sorprender. Entonces, ella podría ser otra persona y otro que tal vez, otro universitario que tal vez no trabajé tanto tiempo con él, ¿no? El maestro Carlos Moyano Zapata, pero él me enseñó un aspecto importante del derecho, ¿no? Y es el aspecto más humano. Él me decía, mira, Marquito, no todo se arregla con un tema jurídico. A veces con un cafecito, con una copita de vino tinto puedes platicar y a veces vas a lograr más. Él me hablaba y me decía que a veces los clientes o los problemas son por la falta de escucha. Entonces el maestro algún día me preguntaba, ¿y qué has aprendido conmigo? Mucho método, no, maestro, ¿no? Él fue un gran universitario, él ya falleció desafortunadamente, pero él fue uno de los ideólogos de la ley orgánica que rige la Universidad de Guadalajara y que tuvo muchos trabajos preparatorios para llegar al 94 y expedirse. Entonces me parece que ellos 3, y te podríamos nombrar a lo mejor muchos otros, pero ellos de alguna forma, la doctora Velar en el tema de método, en el tema de la doctora Delia, por su persistencia, el amor a una materia que no estaba tan desarrollada y que ella la desarrolló a puro empuje y coordinación y juntando esfuerzos. El maestro Mollado con el tema más humano de la profesión, ¿no? Entonces ellos de alguna u otra forma me marcaron, ¿no? Muy bien. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer o quizás haberlo hecho mejor cuando estabas estudiando la carrera? Sí, me parece que yo creo que habría 2 cosas. Una es si pudiera regresar el tiempo, trataría de poner mucho más atención. No me fue mal en las calificaciones, y no quiero decir que estaba dormido, ¿no? Pero me parece que pude haber aprovechado más a mis maestros. Tuve muy buenos maestros, afortunadamente, desde el pregrado. Y yo lo que haría es tratar de sacarle, exprimirle más jugo a mis maestros, ¿no? Tuve un excelente maestro de Derecho a las Obligaciones, de contratos, de muchas otras materias, ¿no? Entonces eso haría. Y la otra es tal vez, como me insistía mi padre, creo que es bueno vincularte desde muy temprano con la materia porque entonces se dimensiona de otra forma la información que estás recibiendo en la escuela, incluso si es teórica. Porque entonces tú vas a buscar la forma en ponerla en práctica ya cuando estás. Entonces yo lo que hubiera cambiado a lo mejor es me hubiera incorporado no hasta octavo, ¿no? A lo mejor en quinto, en cuarto. Y me parece que hubiera dimensionado todo en pro del conocimiento, ¿no? Para quienes quieren irse acercando a la carrera, ¿algún libro, serie, película que nos recomiendes? Mira, hay un libro que me parece que puede digerirse. Hay muchos libros de inteligencia artificial, pero luego se vuelven técnicos, ¿no? Pero no habla solo del derecho, pero lo toca, ¿no? De todas las profesiones, y es este libro de Sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer. Yo les recomiendo que, por ejemplo, si alguien quiere estudiar ahí, puede empezar a ver a dónde va, ¿no? A dónde va algunas profesiones, porque da muchos datos duros, ¿no? De estudios que se han realizado. Y bueno, yo creo que todo mundo ha visto un montón de series, ¿no? Hasta Suits, ¿no? Y Tirant LeBlanc tiene una colección de cine y derecho, ¿no? Entonces ahí hay un listado de las 100 películas que todo abogado debería de ver, ¿no? Sí están dadas muchas de ellas en el contexto anglosajón, pero que no es igual, ¿no? Porque mucha gente piensa luego que el sistema anglosajón es igual y no hay muchas diferencias, pero yo les podría recomendar que para un tema introductorio puedan ir haciendo ese tipo de cosas, ¿no?
¿Recomiendas estudiar Derecho? Si tu fin no es solamente ganar dinero, porque luego mucha gente lo que decía era eso. Yo lo recomiendo ampliamente. Yo soy feliz, soy un enamorado de mi profesión. Yo quiero seguir, yo lo hago y lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y siempre quiero estar vinculado con el tema porque ha resultado satisfactorio. Me queda claro que eso es un tema muy subjetivo, ¿no? Rápidamente te platico que en la universidad los periodos de nuestros rectores son por 6 años y en el periodo anterior habíamos dedicado mucho tiempo a sacar un asunto, o bueno, a analizar un asunto y tratar de resolverlo. Y entonces ya se venía el cierre del ejercicio anterior y entonces le decía yo a una persona, hay que sacar ese asunto porque no se vaya a quedar ahí. Pues es una solución que podemos aportar a la institución. Porque después va a haber cambios y sabe Dios cómo nos vayas, ¿no? Y dónde nos pone. Me decía, ¿cómo crees? Dice, ¿quién va a querer ¿cómo se llama? Tu trabajo, que nada más se la pasan leyendo sentados, ¿no? Entonces a ella le parecía como algo ilógico y yo te digo que me gusta, ¿no? Entonces esto lo puedes encontrar y eso hay que respetar y hay que entenderlos, ¿no? Entonces, yo lo que diría es estudien, no se vayan por el dinero. Nunca, ni la carrera, ni cualquier trabajo lo tomen por un tema económico, ¿no? Está comprobadísimo. Yo les recomiendo que lean o vean, incluso en TED hay videos cortos, estas pláticas que hacen sobre el estudio Grant y ahí podrán identificar que el dinero no te lleva a la felicidad. Entonces tú puedes estudiar derecho o cualquier otra carrera, pero no lo establezcas por el tema del dinero, ¿no? No tomes tus decisiones en base al dinero. Danos el spoiler del estudio, ¿qué es lo que lleva a la felicidad? Fíjate que lo que ellos dicen es cultivar buenas relaciones. No es lo mismo calidad que cantidad. Creo que los chavos de hoy se confunden y piensan que tener 3,000 contactos es tener 3,000 amigos. Eso no es verdad, ¿no? Ellos son contactos, amigos muy pocos. Hay que tratar de tener mejor calidad en las relaciones interpersonales, con amigos, con esposa, con hijos, con hermanos. Y eso es lo que al final del día ellos identifican después de 85 años, qué es lo que te da la felicidad, ¿no? Entonces... no es un tema sencillo, cultivar esas relaciones. No, porque pasa por reconocer tus errores, por ejemplo, ¿no? A veces pensamos, una de mis tías decía cuando le preguntamos que qué iba a estudiar mi prima y decía, yo creo que va a ser abogada, es muy alegona, ¿no? Entonces piensan que a veces un abogado siempre va a tener la razón y no es cierto, ¿no? Y a veces eso se puede traspolar al tema de tu actitud en la vida diaria, ¿no? Entonces, que hagas buenos análisis jurídicos no pasa porque, ¿cómo se llama? Porque siempre tengas la razón. Y aunque tengas a veces la razón, a veces hay que ser tolerante, ¿no? Y eso son cosas que en el estudio también les recomiendo que chequen. Hay algo que se llama el Índice Mundial de Felicidad, ¿no? Y ahí también te explica muchas cosas, y entiendes cómo hay distintas culturas y dependiendo de la cultura en la que tú estés, te puede hacer feliz la religión, te puede hacer feliz la relación interpersonal o te puede hacer feliz el éxito, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que queremos ser exitosos en el punto de vista profesional, vinculado o asimilado o entendido como dinero, ¿no? Y lo que no entendemos es que a lo que le dediques te va a dar. Le dedicas mucho tiempo a la profesión, vas a descuidar tus relaciones con amigos, con hijos, con esposa, y eso te va a hacer pagar un precio. Entonces, me parece que es el bendito equilibrio del que se habla mucho, ¿no? Claro que necesitamos para comer, para salir a comerte una nieve con tus hijos, ir al cine, necesitas dinero, ¿no? Y entonces, pero articular eso fue y será un tema complejo, ¿no? Siempre ha habido, yo les digo mucho eso a los muchachos, siempre ha habido circunstancias complejas. Imagínate lo que era estudiar una carrera, por ejemplo, para ser mujer o ser hombre después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, en el contexto nacional, cristeros, ¿no? Crisis económicas. Siempre ha habido problemas. Los problemas son distintos, pero siempre ha habido gente que sobresale y se sobrepone a esos problemas. Y creo que los mexicanos nos caracterizamos por, como luego dicen, tenaces o aferrados, ¿no? Entonces, yo les digo, hay que ponerle como mucho más empeño a ese tipo de cosas, Iván. Por último, Marco, si no hubiera sido Derecho, ¿qué hubiera estudiado Marco Romero? No lo sé, fíjate, cuando yo no salía en listas nunca me planteé estudiar a otra carrera. Me gustaba mucho el deporte y me gustaba el campo, los animales, pero nunca me planteé estudiar eso.
La verdad es que si hoy volviera a empezar con esta información, volvería a estudiar Derecho. Más bien lo que hago es profundizar en las áreas que me interesan y de punto de contacto, ¿no? Un ejemplo sencillo, no soy músico ni nada, pero por ejemplo en el derecho de autor está la obra musical, y la obra musical, para poder identificar plagio, pues tienes que entender cómo se compone la obra musical, ¿no? Melodía, armonía, ritmo. Tienes que identificar en dónde está. Entonces prefiero profundizar en otras áreas de conocimiento que se vinculan que estudiar otra carrera, ¿no? Entonces, hoy todos los problemas se tienen que atender desde el punto de vista multidisciplinar y transdisciplinar. Entonces, también eso es algo que yo les insisto mucho a los chavos. Tienen primos o amigos ingenieros, trátenlos bien, porque ahora va a ser bien importante estar colaborando con ellos. Marco, confirmo que la esencia de este proyecto está mucho en lo que nos compartiste el día de hoy, y gracias por ser un profesor en toda la extensión de la palabra. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Iván, y les auguro el mejor de los éxitos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, y para quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. En Eligiendo Futuro ofrecemos charlas personalizadas de orientación vocacional. Para mayor información, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nuestro agradecimiento a Cocrea, casa productora.